Buenas noches, hermanos, y bienvenidos una vez más a estas enseñanzas. Hoy continuaremos con nuestro estudio de las emociones que he titulado Desenredando las emociones. Y como mencionamos la semana pasada, vamos a estar explorando el mundo de las emociones y cómo esto repercute en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Una vez más, quiero recordarles que esta serie la estoy basando en un libro escrito por Alasdair Groves y Winston T. Smith, los cuales son consejeros bíblicos de muchos años de experiencia. La semana pasada introduje este tema de las emociones y hablamos también de que está bien no sentirse bien. Hablamos de cómo nuestras emociones negativas tienen un rol en nuestro crecimiento espiritual. Y el día de hoy vamos a estar hablando de qué son las emociones. Pero antes de adentrarnos a este tema, me gustaría que oremos para poner este aprendizaje en manos de Dios y que podamos ser edificados por esto. Padre, te damos gracias porque en tu infinito amor y en tu infinita sabiduría nos has diseñado como tú quisiste, Padre. De esta manera tan profunda e intrínseca en el cual nos has regalado emociones. Ayúdanos a que éstas puedan sujetarse a tu voluntad, que podamos parecernos más a ti y hoy que podamos entenderlas un poco más. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. Amén. Una pregunta que necesitamos hacernos antes de adentrarnos a todo este tema de las emociones es precisamente, ¿qué son las emociones? ¿Qué son las emociones? La semana pasada mencionamos de manera muy breve y pasando que nosotros creemos que las emociones son un regalo de Dios que cumplen varios roles en nuestras vidas. Y vamos a ver cuáles son esos roles el día de hoy. Ahora, esta pregunta de qué son las emociones no es una pregunta fácil de responder. No es tan fácil definir las emociones. De hecho, hermanos, esta pregunta ha estado en constante debate desde tiempos antiguos. Desde los filósofos griegos como Platón y Aristóteles, pasando por la Edad Media con Tomás Aquino y Blaise Pascal, y aún en nuestros tiempos con filósofos contemporáneos. Todos ellos y muchos filósofos han tratado de responder esta pregunta de qué son las emociones de distintas formas. Ahora, como no nos vamos a meter tanto en qué opinan los filósofos de qué son las emociones, es bueno que sepamos que la mayoría de las respuestas de lo que ellos opinan acerca de esto caen en alguna de dos teorías, ¿sí? Por lo general se reducen a dos teorías. La primera teoría afirma que nuestras emociones, hermanos, se originan en nuestros cuerpos como impulsos fisiológicos o como instintos. Y estos instintos o estos impulsos fisiológicos, nuestra mente trata de hacer o darle significado y forma. Esto era lo que decía, por ejemplo, Platón. Él creía que la mente era superior al cuerpo físico y consideraba al cuerpo físico como algo malo, como algo impuro, mientras tanto que veía a la mente como algo puro. Y la implicación práctica de esta teoría es que esos filósofos no confiaban en las emociones porque venían de una parte impura del cuerpo del ser humano, ¿sí? Y por eso no podían confiarse en las emociones porque eran algo impuro. La segunda teoría es completamente opuesta a la primera y afirma que la manera en la que sentimos y experimentamos las emociones se refleja en nuestro cuerpo físico. En otras palabras, las emociones se originan en nuestras mentes y no en nuestro cuerpo, ¿sí? Y por consecuencia, esta teoría no ve las emociones como algo negativo, sino algo con lo que necesitamos lidiar con nuestra mente. Ahora, en general, la mayoría de los filósofos tienen una de estas dos posturas respecto a las emociones. Pero nosotros como creyentes, hermanos, ¿qué creemos? ¿Creemos en alguna de estas dos posturas?
Bueno, nosotros como creyentes creemos que la Biblia enseña la segunda postura, que las emociones se originan en nuestra mente y no en nuestro cuerpo. Después de todo, piense, es su palabra la que nos hace mandatos como estén siempre gozosos o lloren con los que lloran o tengan contentamiento. Así que piense, ¿cómo podríamos obedecer estos mandatos si no creyéramos que las emociones están bajo el control de nuestra mente? No podríamos. Si fuera un instinto, no podría, la Biblia no nos estaría dando este mandamiento. Ahora, déjenme dejar algo muy claro, hermanos. Estas dos posturas, como dijimos hace un momento, son teorías, ¿sí? Tenemos que tener claro que cuando hablamos de las emociones, son bien complejas, hermano. Y en ocasiones se nos va a ser imposible separar qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo con lo que está pasando en nuestras mentes respecto a las emociones. Usemos nuestra imaginación por un momento para ver cuán interconectado está esto de las emociones en nuestra mente y en nuestro cuerpo, ¿sí? Imagina que vas manejando a tu casa de tu trabajo, estás cansado, pero a la vez estás contento porque es viernes y ya se avecina el fin de semana y esperas disfrutarlo. De repente, mientras vas manejando tranquilamente en tu carril, un carro se te mete bruscamente y para acabarla se mete y baja la velocidad, lo cual te hace a ti frenar de golpe y hace que tus llantas rechinen derrapándose en la calle. Volteas a checar quién viene detrás de ti y ves que la persona de atrás de ti empieza a decirte maldiciones por cómo frenaste. Y a esto se le suman los demás conductores que te empiezan a rebasar y te empiezan a pitar por lo que hiciste. Ahora, ¿están de acuerdo que no fue nuestra culpa? Le pregunto, ¿seguiría contento en ese momento? A pesar de que es viernes y que esperas tener un buen fin de semana, ¿seguirías feliz? Por supuesto que no. Les aseguro que sentiríamos cualquier emoción menos felicidad. Puede que sintamos en el primer momento donde no chocamos un alivio, pero les aseguro que esa emoción inmediatamente fue ahogada por una emoción de indignación y enojo hacia el conductor que se te metió, o a los que te pitaron, o al que te maldijo. Ahora, continúe imaginando conmigo esta escena. Imagine que después de esto llegas a tu casa y lo primero que sucede es que tu perro te recibe brincando y saltándote encima. A lo que tu ya agotada paciencia le responde con un grito de "quítate, perro". Ante esta respuesta, Firulais se va con la cola entre las patas. Y toda la familia se te queda viendo con los ojos bien abiertos, sorprendidos de tu respuesta a cómo respondes a este perro. Hermanos, estamos de acuerdo que en esta escena, Firulais no tiene la culpa de lo que te acaba de pasar en la calle. Firulais no fue quien se te metió en el carril, el perro no fue quien se te metió y casi te hizo chocar, ¿verdad? Entonces le pregunto, ¿por qué descargamos nuestro enojo con el perro? Bueno, no solamente nuestra mente estaba pensando en las cosas que nos molestaron, sino que nuestro cuerpo también estaba enojado aún por lo que acababa de pasar. Y cuando digo que estaba enojado, me refiero a que aún traemos nuestro ritmo cardíaco elevado, que puede que nos sintamos aún acalorados, y lo más seguro es que tu adrenalina aún corre por tus venas. Tu cuerpo, después de lo que sucedió al frenar, está en un estado de alerta. Está listo para pelear o huir. Y esto se une a todo lo que tú empiezas a pensar cuando te hicieron pasar por esa situación. Y todo esto, lo que estás sintiendo en tu cuerpo y lo que estás pensando en tu mente, desembocan en el pobre Firulais siendo regañado sin ninguna razón aparente. Nuestro cuerpo y nuestra mente amplificaron lo que usualmente tal vez te irritaba o te molestaba un poco, pero que
pasaba en un instante, tal vez no te agradaba, que no te agrada nunca que te salte encima o que te brinque encima, pero lo ignoras después de un segundo. Pero en esta ocasión, después de esta situación, pues respondes ya de una manera incorrecta. Como pueden darse cuenta, esta escena nos muestra este constante baile, hermanos, entre nuestras emociones y nuestros cuerpos. Esta escena nos hace ver que hacer la distinción entre la mente y el cuerpo y asignar de dónde vienen nuestras emociones, o en ese momento, o de dónde originan ese enojo, no es tan fácil. Pero aun cuando no es tan fácil distinguir, podemos estar apercibidos de que ambas cosas pueden ser la fuente de nuestras emociones, de cómo nos sentimos. Ahora, ¿acaso la Biblia nos ayuda a entender esta dinámica mejor? Por supuesto que sí. Aunque esto no quiere decir que la Biblia es una enciclopedia de las emociones o un manual de psicología. No lo es, hermanos. El mensaje principal de la Biblia es la historia de la redención, de cómo Dios nos creó, nosotros pecamos y cómo Él llevó a cabo un plan para salvarnos a lo largo de la historia de la humanidad. De eso se trata la Biblia. Pero es en este contexto, sabiendo de que esto se trata la Biblia, que nosotros podemos encontrar respuestas a nuestras emociones, respecto a nuestras emociones. Así que la Biblia no nos va a dar, hermanos, no vamos a usar la Biblia de esa manera, no nos va a dar una definición técnica de qué son las emociones. No nos va a dar una definición para que nosotros pongamos en un libro de texto. Pero la Biblia sí nos enseña acerca de las emociones y nos guía, que esto es lo más importante, a cómo usarlas correctamente para con Dios y para con otros. Si recuerdan, mencionamos anteriormente que las emociones reflejan que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y su palabra, cuando habla de emociones, se enfoca en cómo es que las emociones facilitan o impiden esta capacidad de nosotros de reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. Precisamente para eso nuestras emociones nos ayudan también y lo podemos ver en la Biblia. La Biblia nos enseña que nuestras emociones tienen el propósito de funcionar de manera unificada para cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Dios, hermanos, no nos ve como seres duales, como que ahí está su cuerpo y ahí está su hombre interior y son separados. No, Él no divide nuestro cuerpo de nuestra mente. Él nos trata como personas integrales. Y cuando decimos que la Biblia nos habla de nuestras emociones, es importante observar, hermanos, que para Dios es más importante comunicarnos qué es lo que debemos de hacer con nuestras emociones que comunicarnos de dónde vienen nuestras emociones. Para la Biblia es más importante apuntar hacia lo que debemos hacer con nuestras emociones. Y es por eso que cuando nosotros construimos una teología de las emociones, y cuando digo teología me refiero a qué es lo que dice Dios en la Biblia de las emociones, vamos a ver más que la Biblia nos enseña qué es lo que debemos hacer, cómo es que debemos de vivir con estas emociones que Dios nos ha regalado. Primero que nada, veamos que una de las cosas más importantes que la Biblia comunica de las emociones es que las emociones son una expresión de lo que nosotros amamos. Así que esto nos indica que podemos entender que nuestras emociones comunican. Nuestras emociones comunican algo. La semana pasada mencionamos acerca de cómo la Biblia, por ejemplo, nos dice de que Jesús lloró por su amigo Lázaro y cómo Dios derramó su ira sobre aquellos que oprimieron a su pueblo. En ambos casos, tanto en sus lágrimas como en su enojo, nosotros podemos ver cómo es que estas emociones fluyen de lo que Él ama, de lo que Dios ama. ¿No es así? Vemos que Jesús amaba a Lázaro y es por eso que lloró. Y vemos que Dios amaba a su pueblo y por eso
reflejó su ira para con aquellos que los oprimieron. De la misma manera, hermanos, nuestras emociones son expresiones de lo que nosotros amamos, de lo que nosotros valoramos. Permítanme darles un ejemplo. Imagine que un papá le da una paleta de dulce a sus dos hijos, ¿sí? Al darle la paleta de dulce a sus dos hijos, esto los pone contentos a ambos. Ahora, unos minutos después, uno de ellos empieza a llorar porque se le cayó la paleta. De alegría pasó al llanto, ¿sí? Ahora, si este hijo le pide a su hermano que le comparta de su paleta y su hermano le dice que no, se niega, ya no va a ser tristeza lo que va a sentir ese niño, sino que ahora ¿qué va a ser? Ahora va a ser enojo hacia su otro hermano, ¿sí? ¿Sí se dio cuenta cómo hubo varias emociones en esta ilustración? Estas tres emociones, alegría, tristeza y enojo que experimentó el niño, ¿sí? El objeto de su amor nunca cambió, pero sus emociones sí. ¿Está de acuerdo? ¿Por qué? Porque sus emociones son la respuesta a lo que este niño ama, o sea, la paleta. Podemos ver este ejemplo y decir, sí, así son los niños, ¿sí? Pero verá, nosotros podremos haber madurado, podremos haber cambiado de gustos, pero dentro de nosotros sigue sucediendo esta dinámica en nuestros corazones respecto a nuestras emociones. Así que es sabio, hermanos, preguntarnos, ¿esta emoción que estoy sintiendo, hacia qué apunta que yo amo? ¿Qué me está mostrando que yo amo? Porque nuestras emociones, hermanos, siempre están comunicando qué es lo que amamos, qué es lo que atesoramos y valoramos. Cuando estamos molestos, cuando estamos tristes, cuando estamos contentos, cuando estamos preocupados, cuando estamos ansiosos, todas esas emociones apuntan hacia algo que amamos, ya sea un familiar, ya sea algo material, ya sea lo que sea, siempre está apuntando, comunicándonos. Y nuestras emociones, hermano, no solo comunican, también se relacionan. Nos ayudan a conectar con otras personas. Nuestras emociones nos ayudan a conocer a otros mejor. Porque si nuestras emociones comunican, entonces nosotros podemos observar qué es lo que otras personas aman, qué es lo que a otros trae alegría, qué es lo que a otros trae miedo o enojo. Y al nosotros observar podemos conocer mejor a esas personas. Cuando tú y yo compartimos sinceramente nuestras emociones con alguien más, es inevitable que fortalezcamos esa relación. Esa relación tiende a crecer. Porque cuando otros observan nuestras emociones y alcanzan a ver qué es lo que amamos, qué es lo que valoramos, ellos tienen más herramientas para poder ser de ayuda y de edificación a nuestras vidas. ¿Lo has notado en tu vida? Piensa en todas las personas que tú consideras cercanas a ti. Piensa en alguien que tú consideres cercano a ti. ¿Has compartido emociones profundas con ellos? ¿Crees que te conocen más por eso? ¿Por esas emociones que compartieron juntos? Compartir experiencias en común donde expresamos nuestras emociones nos une porque esa es la naturaleza del amor, hermanos. En Romanos 12:9 se nos dice que el amor debe ser genuino, sin hipocresía. Y después de esto le sigue una lista de muchas formas en las cuales podemos expresar este amor genuino en nuestras relaciones. Y una de esas cosas que se nos dice, que es una expresión de cómo podemos amar genuinamente, es gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, tengan el mismo sentir unos con otros. En otras palabras, una de las maneras de expresar nuestro amor genuino, según Pablo, según Romanos, de nuestro amor genuino es compartiendo mutuamente nuestras emociones, el cómo nos sentimos.
compartir la tristeza de alguien más y compartir la alegría de alguien más, hermano, nos une a esas personas. Y esto es importante. Ahora, nuestras emociones también nos motivan, nos dan la energía física y la motivación para hacer las cosas. Y la Biblia está llena de ejemplos de esta verdad, de que las emociones nos motivan, nos dan energía física, ¿sí? Piensa en David, por ejemplo, en 2 de Samuel 6, cuando él lleva el arca a Jerusalén, y el versículo 12 de ese capítulo se nos dice que con alegría David hizo subir el arca a Jerusalén, y esa alegría, dice el versículo 12, lo hizo danzar y bailar, lo cual le molestó a Mical, si recuerdan en la historia. Pero observen cómo la emoción de alegría le dio la energía y la motivación a David para danzar y bailar. O piensen en el Salmo 59, 16, donde une precisamente una emoción con una acción, porque se nos dice, pero yo cantaré de tu poder, sí, gozoso cantaré por la mañana tu misericordia. El gozo del salmista se ve expresado en una acción, y esa acción es que él canta por la mañana al Señor. Ahora, no solamente esto lo vemos en las emociones positivas, también en las emociones negativas. En el Salmo 6, del capítulo 1 al 3, el rey David dice, Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy angustiada. La angustia y la reprensión de Dios hacía que David se sintiera sin fuerzas, que sus huesos se estremecían. Esto seguramente lo has experimentado alguna vez, si por ejemplo tú has batallado con el enojo. Cuando uno se enoja, no sé si le ha pasado, uno puede llegar a sentir una energía correr por el cuerpo. Nuestro corazón se acelera, nuestra temperatura aumenta, la adrenalina empieza a correr por nuestras venas y sentimos que nuestro enojo le está diciendo a nuestro cuerpo que tiene que hacer algo. Es por esa razón, hermanos, que muchas personas expresan su enojo con acciones físicas, como aventar la puerta, pegarle a la pared, apretar las manos, gritar, etcétera. Es como si nuestras emociones o nuestra emoción de enojo nos estuviera pidiendo a gritos salir por nuestro cuerpo. O piense la última vez que estuviste verdaderamente asustado. Tu corazón comenzó a latir muy rápido, comenzaste a sudar, se te secó la boca, tus manos se volvieron sudorosas tal vez comenzaste a tartamudear. O incluso, si esa fue tu circunstancia, te hizo correr más rápido de lo usual. Tu miedo afectó de manera fisiológica a tu cuerpo para que tú pudieras estar en un estado de que pudieras huir si estabas en peligro. Otro caso, por ejemplo, sería cuando nos deprimimos. Si alguna vez has luchado con la depresión, sabes que uno carece de energía para hacer las cosas. Cuando estás deprimido te sientes débil. La depresión no solo nos afecta emocionalmente, sino también afecta a nuestro cuerpo. Nos hace más difícil hacer cualquier cosa física o acción física. El simple hecho de pararse de la cama. Por eso muchas personas que viven con mucha depresión, aún pararse de la cama es un gran logro. Hermanos, Dios nos diseñó de tal manera que nuestras emociones tienen este factor motivacional en nuestras vidas. Y nos diseñó de esta manera para que nosotros podamos ver y accionar sobre lo que amamos y valoramos. Para que nosotros podamos usar esas emociones para llevar a cabo propósitos de Dios. Y por último, en la Biblia podemos ver que nuestras emociones nos llevan a Dios.
Las categorías anteriores, hermanos, que les mencioné, nos enfatizan cómo es que nuestras emociones interactúan y se conectan con otros o con nuestro cuerpo. Pero nuestras emociones tienen otro rol que es el fundamento de todas las que acabamos de mencionar. Nuestras emociones tienen el rol de revelarnos nuestra comunión con Dios. Dicho de otra manera, nuestras emociones son una expresión de nuestra adoración. La Biblia nos enseña que todos somos adoradores, ya sea que adoramos otras cosas o ya sea que adoremos a Dios, pero todos, hermanos, adoramos a algo o a alguien. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el primer mandamiento, usted sabe que respondió. Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo encontramos en Mateo 22. Este mandamiento describe nuestro deber de adoración. Y ese deber es expresado por Jesús en una emoción. Pero una emoción que conlleva, obviamente, para lo que Jesús está comunicando, una acción, ¿sí? Una emoción que los lleva a actuar, pero esa emoción es el amor. Así que cada emoción que experimentamos, hermano, refleja lo que adoramos. Porque aquello que amamos, aquello que tú amas, tiendes a adorarlo. Podemos percatarnos de esto cuando observamos qué es lo que trae gozo a nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos hace felices? ¿Qué es lo que nos hace tristes? ¿Qué es lo que nos hace enojar? Y es bueno, hermano, que veamos esto y meditemos. Si verdaderamente nuestras emociones están apuntando y nos están revelando que nuestra comunión con Dios es la comunión correcta. Examinémonos y veámonos si nuestras acciones apuntan hacia nuestro amor a Dios. Porque si apunta a otra cosa, entonces nuestras emociones están en desorden. Y debemos de alinearlas a la voluntad de Dios, a lo que Dios ama. Así que, hermanos, hoy vimos cómo es que la Biblia nos enseña que las emociones nos comunican, nos motivan, nos ayudan a relacionarnos y nos llevan a Dios. Y esto, hermano, nos va a ayudar para cuando sigamos hablando de nuestras emociones en las próximas semanas. No sin antes terminar, quisiera hacer unas preguntas de reflexión antes de que terminemos este tiempo. Y ahí en su casa me gustaría que usted medite las siguientes preguntas. Esto es lo que te quiero que tú reflexiones con los que están ahí a tu alrededor. ¿Qué emoción has experimentado recientemente? Ahora, ¿qué te dice esta emoción de lo que tú amas? Ahora, ¿esta emoción te llevó a hacer algo? ¿A accionar de alguna manera? ¿Y de qué forma tus emociones han impactado tus relaciones? ¿De qué manera tus emociones han impactado el con quién o cómo te relacionas con quién? Estas preguntas espero que las podamos meditar en nuestra casa y que la podamos reflexionar y que podamos seguir pidiéndole a Dios que podamos entender que Él nos ha regalado estas emociones en nuestro cuerpo, en nuestras mentes, en su diseño, para que nosotros podamos darle la gloria a Él, que podamos conocerle más y que podamos amar a nuestro prójimo. Pidámosle a Dios que podamos ir alineando nuestras emociones al propósito de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias porque en verdad tu creación es asombrosa. El cómo nos hiciste es algo asombroso. Gracias, Señor, porque cada una de las emociones que experimento tienen un propósito, tienen una razón de ser en mi cuerpo, en mi vida, en mi mente.
Y yo te pido que yo pueda entender cuál es tu propósito y que me puedan apuntar, Señor, hacia lo que yo amo, hacia qué es lo que yo valoro, a qué es lo que yo atesoro. Ayúdame a ver, Señor, si mis emociones son algo que te glorifican y te honran o si no lo son. Yo te pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos. Nos vemos el próximo jueves. Dios les bendiga.